No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Jueza del quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, la doctora Rosalmi Guerrero. Bienvenida, magistrada. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Y hablo no solamente en mi nombre, sino en nombre del Poder Judicial Dominicano. Es una oportunidad de acercarnos desde tempranito en la mañana a la ciudadanía dominicana y, bueno, comentarles qué está haciendo el Poder Judicial, sobre todo en esta semana, que es una semana aniversario para nosotros, donde celebramos el día 7, el Día del Poder Judicial, un día que se estipula en la Ley de Carrera Judicial desde el año 1998 y nos invita a reflexionar junto al pueblo dominicano sobre los avances, los retos del Poder Judicial y sobre todo el compromiso en la asunción de tareas diarias para construir una justicia más accesible, más oportuna y sobre todo mucho más humana. Magistrada, porque ya no me dejo hacer la primera pregunta. Magistrada, pudimos escuchar a Luis Henry Molina, el presidente del Tribunal Supremo, en su discurso el día 7, hace 2 días. Así es. En una de las principales partes de su discurso se refirió a que ya el 90% de los casos de justicia se resuelven en un tiempo, no tengo las palabras exactas que utilizó, pero que el 90% de los casos de justicia se resuelven en un lapso infinitamente menor a lo que ocurría. Había una gran mora judicial cuando él llegó a la presidencia del tribunal y eso evidentemente es un trabajo muy importante que se está haciendo. Pero me llamó la atención porque también recordé que siempre se habla de que la cantidad de presos preventivos que hay en las distintas cárceles del país. ¿Cómo va un dato con el otro? O sea, ¿cómo se cruza eso? Esa buena cifra que muestra hoy el doctor Luis Henry Molina, ¿cómo se refleja en ese caso en el tema de las cárceles y la cantidad de presos preventivos que hay, que son una gran mayoría? Miren, el Poder Judicial Dominicano está muy consciente de que una justicia tardía es todo lo contrario a justicia. Y un punto focal de los ejes que está trabajando el Poder Judicial en la actualidad, que son 0 mora, 100% acceso, 100% transparencia, pues se tocaron en el discurso. Y en cuanto a la descongestión de los tribunales, que ha sido un problema histórico del Poder Judicial, se estableció, o el magistrado presidente establecía en ese discurso del Día del Poder Judicial, que para el año 2019 en la Suprema Corte de Justicia habían casos que databan del año 1982. Había más de 18,000 procesos pendientes y un dato puntual, preocupante para la fecha que se menciona en el discurso, es que habían casos que para una fijación de audiencias tardaban más de 5 años. Wow. Entonces, usted que es abogada sabe que la fijación de audiencias es solamente el inicio de un trámite. Imagínese la desesperanza que crea en una familia, en las inversiones en República Dominicana, que para mi primera audiencia tú tardes 5 años. Entonces, ¿qué se comenzó a hacer en el Poder Judicial? Un plan de mora, de descongestión desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Y cómo está la métrica en la actualidad? Para diciembre del año 2025, los casos fallados sobrepasaban los 58,379 procesos. Y para esto, pues obviamente se estableció una conciencia institucional de la importancia de la descongestión. Actualmente en la Suprema Corte de Justicia los casos se están fallando en la primera sala en un tiempo aproximado de 12 meses, en la segunda 6 meses y en la tercera 3 meses. En los casos de extradición que se mencionaron, se dan decisiones en 24 horas. Esta es una cultura de trabajo que se ha extendido a todos los tribunales del orden judicial porque en más de un 87% de los tribunales están al día. ¿Cómo impacta eso a los presos preventivos? En la actualidad, el Poder Judicial trabaja en el programa de optimización del proceso penal. Es una conexión con otras instituciones, Ministerio Público, Defensa Pública, Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la República, y con esto lo que hacemos es velar porque los plazos procesales se cumplan, pero sobre todo hacer un análisis de qué procesos realmente requieren de una judicialización. Hemos estudiado, por ejemplo, el sistema norteamericano. En febrero fue un grupo de jueces, me incluyo, a Puerto Rico a observar cómo funciona la justicia norteamericana. Y allá la cultura es que el 90% de los casos, o más de un 90% de los casos, se acuerdan.
se acuerdan y solamente un día se judicializan. Entonces, ¿qué tenemos en eso? Procesos penales mucho más reducidos en tiempo y obviamente una mirada más enfocada en ese preso preventivo que termina siendo un problema para el sistema y que es una prioridad la materia penal para el Poder Judicial en la actualidad. Y ese impacto de los acuerdos, en mi experiencia legal viendo la serie Suits, o sea, lo que... Válido. Sí, muy válido. Pero es un chiste, pero la verdad es que el tema de los acuerdos, ¿cómo impacta, qué rol pueden jugar los jueces en ese proceso sin necesariamente o sin que parezca que tienen un interés marcado en el acuerdo? Porque no sé si eso es correcto o si no es correcto, o sea, sin favorecer a una parte o a otra. Lo primero es que de acuerdo a la estructura del proceso penal, los acuerdos son una facultad exclusiva del Ministerio Público. Esa es una realidad. Entonces, en este caso, al juez le corresponde conocer legalmente cuáles son los requisitos que el legislador establece en la norma para que proceda a un acuerdo o no. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía comprenda que el acuerdo no es un perdón. No es simplemente cerrar el capítulo de un proceso. En los acuerdos, por ejemplo, vamos a citar lo que es un penal abreviado. En un penal abreviado, lo que evitamos es llegar a juicio cuando el imputado reconoce que cometió el hecho, cuando ha resarcido el interés de la víctima. ¿Por qué avanzar en un proceso penal que es costoso para todo el país? Si ya tú me estás diciendo desde la medida de coerción que tú aceptas tu culpabilidad. Entonces, en el penal abreviado, lo que ocurre es que la persona sale condenada desde la etapa intermedia. Hoy en día, con el nuevo proceso penal, los acuerdos ya están permitidos, incluso en la etapa de fondo, pero tenemos que entender que el acuerdo no es un perdón. Nosotros vimos el proceso en el sistema norteamericano donde la persona, el acuerdo que se le daba era de 40 años o 30 años. O sea, no era un perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahí se miden otras situaciones personales, se hacen estudios sociofamiliares, de carácter económico, de estudios de la persona, y esa es la forma de llegar a esa vía. Y es uno de los aspectos que estamos tomando en cuenta para esa descongestión de los tribunales. Para citar un ejemplo, nosotros hemos hecho una métrica de que en la actualidad, de todos los casos entrados, medidas de coerción y anticipos de prueba, se han acordado en más de 13,000 procesos. Ha habido un incremento de un 37%, más o menos más de un 37%, precisamente por ese plan de optimización del proceso penal, acompañamiento internacional para orientarnos en esta materia. De hecho, hay un punto donde el Poder Judicial hizo un acuerdo con la OEA para formar líderes comunitarios en diferentes demarcaciones para entonces impulsar una cultura de paz, sobre todo cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en cuanto a esa descongestión, tenemos que mencionar también que hemos creado el sistema de gestión de casos, hemos digitalizado el Poder Judicial en cuanto a los expedientes y con ello, en la actualidad, se están dando respuestas a los usuarios desde la digitalización. Es importante establecer también que esa ley de uso de medios digitales, la ley de casación ha permitido un importante avance en la mora judicial. Usted mencionaba el %, el magistrado presidente mencionó que en la Suprema Corte de Justicia el avance en los procesos representa más de un 93% y esto se debe en gran medida a esa ley de casación. Y por eso en ese momento, el día 7, agradecimos al Congreso Nacional porque todo este avance no había sido posible sin ese apoyo de la parte legislativa. Obviamente que para hacer esta tarea tan ardua dentro del Poder Judicial necesitábamos instrumentos legales que nos permitieran ese avance. Eso corroboró totalmente con usted. Y la parte de la digitalización y la utilización de la tecnología en el sistema judicial ha jugado un papel preponderante dentro de lo que es la agilización de los procesos, porque yo particularmente hice mi trabajo de grado de la licenciatura de Derecho en precisamente ese tema, el descongestionamiento de los tribunales, específicamente de primera instancia, en cuanto a la demanda de cobros de dineros, que eran las demandas que en ese momento eran las más frecuentes y las que más se encontraban abarrotando los tribunales de primera instancia específicamente. Y nosotros promovimos en esa tesis la utilización y la incorporación de un sistema monitorio
que era el sistema que se utilizaba que se utiliza en la Unión Europea para casos de cobro de dinero, que no necesariamente tienen que ser casos controvertidos, sino que serían instancias como administrativas, ya que ustedes están buscando modelos y formas para ir ajustando implementando procesos para la agilización de los casos. Esto podría ser también un modelo que, bueno, voy a pasar por allá. Pues le doy la noticia de que... Sí, una cita y ustedes conversan sobre el tema. No, y le doy la noticia de que la Unión Europea ha estado trabajando arduamente con el Poder Judicial Dominicano en estos temas de interés, en este tema de cómo se trabaja la mora judicial, proyectos de interés casacional, de optimización del proceso penal. Hemos ido a Europa, a España, a otros países a aprender buenas prácticas y que se están implementando. Por eso es importante establecer que el Poder Judicial desde el año 2020 se enfrascó en el Plan Justicia 2024 y este año 2026 nos encuentra con una justicia consolidada, pero que se sigue transformando. ¿Por qué decimos consolidada? Porque todo este apoyo internacional, la Unión Europea, nos ha permitido tener una justicia que ya se puede medir con resultados. Y ese plan Justicia 2024 nos da la posibilidad de sentirnos orgullosos del Poder Judicial que tenemos hoy, que no es el Poder Judicial del año 2019. Que hoy en día nosotros podamos hablar, que es otro eje importante, del acceso, 100% acceso, nos invita a reflexionar la importancia de contar en la actualidad, con un portal de acceso digital que permite que la comunidad jurídica, los usuarios del sistema de justicia, puedan contar con un sistema multiplataforma que ya cuenta con más de 27,000 usuarios, que te permite interactuar con el Poder Judicial sin tener que trasladarte a una sede. Y ese 100% acceso se mide en esa transformación de vidas humanas y en esa cercanía del Poder Judicial. Entonces, además, en cuanto al acceso, es importante establecer que hemos trabajado arduamente con las estructuras del Poder Judicial. Han visto en diferentes medios de comunicación que está operando ya la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, una ciudad judicial funcional, moderna, que acerca a diferentes entes del sistema penal, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública. Y este modelo de ciudad judicial se está replicando, ya está construyéndose a toda velocidad en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste, que está en la prolongación 27. Y se pretende priorizar también la que será sede en el Distrito Nacional. Magistrada, que me gustaría que nos hiciera una comparación en cuanto a cómo está el sistema judicial al día de hoy de República Dominicana con respecto a los países de la región, para compararnos con países pares, ¿verdad? Varios datos. El Poder Judicial Dominicano se sitúa como uno de los poderes judiciales más modernos en materia de tecnología y digitalización. Y ahí muchas veces uno piensa que quizás el ciudadano puede desconfiar, porque la que está colocando la información del Poder Judicial es una jueza del Poder Judicial, no va a venir a hablar en contra. Pero hay un dato importantísimo. El Poder Judicial, en el año 2019, en el avance de índice de Estado de Derecho, había descendido de la posición 90, o bueno, ascendido en términos desfavorables, de la posición 90 a la 95. Quiero comentarles que el Poder Judicial en la actualidad avanzó 20 puntos desde el 2019 al 2026, es el último conteo y es el mayor avance en el índice de Estado de Derecho respecto del World Justice Project. ¿Quién mide esto? Un ente totalmente ajeno al Poder Judicial internacional que trabaja encuestando, acercándose a comunidades incluso vulnerables, y es la gente, es la población que a través de su percepción indica cuál es el nivel de avance. Se midieron más de 143 países. Es decir, que esa media tomada nos permite, obviamente, pues establecer cuál es la condición del Poder Judicial. En cuanto a la ética gubernamental en República Dominicana, en el año 2023 y en los consecutivos, el Poder Judicial ha logrado el 100% de puntuación en nivel de ética, de buenas prácticas aplicadas y en confiabilidad. Ni decir de los sistemas de información, de comunicación, en donde el puntaje que se nos ha dado nos ha permitido descender desde un puesto 287 al número 6 en materia de modernización.
287 al 6. Así es. Y en cuanto al Latino Barómetro, el Poder Judicial tiene una muy buena posición. Y no es una medición que hace el Poder Judicial Dominicano, como les repito. Son mediciones que hacen entes internacionales, tomando en cuenta muchos parámetros que escapan de nosotros poder controlar. Es decir, que la justicia dominicana, que en su momento para el 2019 alcanzaba solamente un 21% en confiabilidad, ha ido avanzando. Todavía sabemos que el reto es seguir logrando la confianza ciudadana. La confianza no se decreta. El Poder Judicial comprende que nosotros tenemos que llevar a cabo una serie de tareas, de pasos, acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, una justicia eficiente y sobre todo humanizarla. Y poner a las personas en el centro mismo de las acciones del Poder Judicial para que este nivel de transparencia y de confiabilidad puedan seguir creciendo a lo interno del sistema. Doctora, saliéndonos un poco del tema de los avances del sistema como tal, yo quisiera que usted nos diera su opinión en cuanto a algunas situaciones. En los últimos días, los últimos 2 días, yo siento que la sociedad dominicana, y lo digo por mi entorno, ¿verdad?, está impactada por un caso de Puerto Plata, de una pequeña niña de 3 años que ya se ha dicho está desaparecida desde el día 31 de diciembre, y ayer se conoció que un tío confesó haberla matado. Aún no se ha conseguido el cuerpo de la niña, no sé, porque él dice que no se acuerda dónde la colocó, dónde la enterró. En todo caso, yo decía ayer, muy responsablemente, y lo vuelvo a decir, un tipo como ese, un enfermo como ese, lo que hay es que matarlo a él. Y ojalá haciéndolo sufrir antes de matarlo. Pero evidentemente, bueno, usted es jueza y usted no me va a decir que usted está de acuerdo con eso. Supongo. Pero la verdad es que es lo mínimo que le puede pasar a un tipo como que haga una barbaridad como esa. Para ponerlo en términos más formales, la pena de muerte podría ser una opción para incluirla en el sistema judicial dominicano. ¿Y qué haría falta para que eso ocurriera? Para que casos como este tengan un verdadero, ¿cómo se le diría? Penas para alguien que haga una barbaridad como esa. Mira, lo primero es establecer que los jueces dominicanos somos ciudadanos de nuestro país. Somos ciudadanos de nuestro país y en los casos que ameriten sanciones contundentes, nosotros somos los primeros en estar de acuerdo de que eso debe ocurrir. Un caso en donde se haya lesionado de manera tan severa la vida humana, y no estoy entrando en este caso porque no hemos estudiado este caso, es un caso que apenas inicia, es un caso en curso que no nos corresponde dar una opinión particular, pero desde la parte académica y de estudio o de análisis jurídico, pues debo comentar eso. El juez es el primer interesado en que se haga justicia. De hecho, cuando un juez, y sé que es una vivencia que tenemos todos los jueces penales, se ve frente a un caso donde la eficacia a nivel de pruebas no llega a ser suficiente, es de las decisiones más difíciles, porque usted como ciudadano quiere sancionar, pero usted está impedido técnicamente hablando. Y esa desazón se la carga el juez sobre sus hombros, porque, como dije, el juez es ciudadano de su país. En cuanto a la pena de muerte, es importante, antes que referirnos a eso, hablar de cómo se debe estructurar el sistema criminal en un país. O sea, cómo debe ser. Nosotros no podemos pensar solamente en sanciones, son muy importantes, pero para que una política criminal, o sea, de justicia criminal funcione, tenemos que también ver la parte preventiva, la parte educativa, la situación sociológica de un país. Es importante establecer que en estos casos duele mucho cuando solamente procuramos la sanción final, y digo, porque no es que no sea importantísima la sanción, pero si nosotros vemos el asunto desde la criminología, ¿qué es lo que hace la criminología? La criminología, la pena. aparte de establecer todo lo relativo a la sanción, te estudia los antecedentes, te estudia la conducta humana. Vamos no solamente a perseguir, imaginemos una pena de muerte, que puede ser la más drástica. Vamos a ver qué ocurrió en la mente de ese ser humano. ¿Qué está pasando en ese contexto familiar, en ese contexto comunitario? Con el objeto de que la sanción no solamente abarque a ese proceso, sino que nosotros podamos prevenir una justicia predictiva para que eso no ocurra en lo adelante. En República Dominicana hay que robustecer el tema de la educación en materia de violencia de género, que incluye la cosificación del cuerpo de las niñas y mujeres. Tenemos que recrudecer este tipo
de educación preventiva. ¿Qué está ocurriendo en los entornos comunitarios? Eso es muy importante porque el asunto de la justicia criminal es que si yo le preguntara a usted qué usted prefiere, que si usted vive una situación difícil a nivel de delito o crimen, un poder judicial le dé una respuesta a nivel de una sanción drástica o que ni siquiera llegue a ocurrir. Yo sé que la respuesta va a ser, mire, magistrada, que ni siquiera llegue a ocurrir. ¿Y cómo llegamos a ese estadio? Educando a la población, verificando cuáles son las debilidades sociológicas de República Dominicana, invirtiendo en que se fomente más la igualdad social, porque evidentemente que esas debilidades estructurales a nivel del Estado inciden en la criminalidad, la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de ingreso en el ámbito laboral, todo eso recrudece la alta tasa de criminalidad en nuestro país. Entonces, pensar en la pena de muerte, que por demás, cuando usted hace un estudio, y en esto no estoy diciendo que estoy en desacuerdo ni en desacuerdo con la aplicación de una pena de muerte, estamos hablando desde un punto de vista técnico y de incidencia de derechos humanos. En Estados Unidos, que usted ahorita mencionaba, yo veo una serie en Netflix. Bueno, la mayoría... Yo soy de ahí, de Suits y de Lincoln Lawyer. Y la mayoría de asuntos relacionados a pena de muerte que lo vemos en Estados Unidos, yo creo que ustedes sepan que en Estados Unidos los estados cada día más han ido quitando la pena de muerte o no aplicándola. Hay estudios que se han hecho y ya nos descifran y nos visibilizan que la mayoría de estados en Estados Unidos no están aplicando pena de muerte por un asunto de precisamente estudiar más lo preventivo, lo educativo y priorizar el tema de los derechos humanos. Bueno, en ese sentido, yo también quiero agregar que la proporcionalidad de la pena respecto del hecho es importantísima y una pena de muerte a una persona que ha dado muerte a una criatura indefensa, inocente, luego de haberla agredido con un lazo de consanguinidad tan próximo, creo que es un precepto más que suficiente para poder apoyar una idea de aplicación de pena de muerte aquí en la República Dominicana. Pero estoy totalmente de acuerdo con la premisa de que la pena, el objetivo de la pena es la reformación y la reinserción del individuo a la sociedad, que sí es un elemento importante. Magistrada, ¿cómo lograr que la sociedad en general entienda que una decisión que toma un juez de instrucción con respecto a las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público no es un fallo definitivo? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar de los casos de corrupción en general. La sociedad, particularmente la sociedad dominicana, siempre con los casos de corrupción, evidentemente, como debe ser, se indigna y todo esto, y cuando ve que un X se robó 1.000, 3.000, 15.000 millones de pesos, y entonces el Ministerio Público solicita prisión preventiva, y el juez decide no llevarlo a la cárcel, sino que se vaya a su casa, por ejemplo, entonces la sociedad suele a entender, vieron, no va a pagar cárcel, lo ven como un fallo final o definitivo. ¿Cómo hacer para que la sociedad entienda que no necesariamente el más ladrón de todos y el que se ha robado más dinero del Estado no necesariamente siempre tiene que ir a la cárcel? ¿O cómo hacer para que siempre vaya a la cárcel, si ese fuera el caso? Lo primero es entender a la población. Los casos de corrupción laceran severamente a la sociedad. Nos privan de recursos que de no usarse de manera inadecuada, nos hubiesen permitido un mejor nivel de vida, sobre todo cuando son sensibles. Ahora bien, ese dolor natural de nosotros como ciudadanos no puede infringir las reglas técnicas de un proceso penal. Tal como usted lo dijo, cuando inicia un proceso, estamos ante una hipótesis inicial que le corresponde destruir al Ministerio Público. Y ese Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, y esto que estamos haciendo de acercarnos a la sociedad, invita a que en lo adelante la sociedad comprenda mucho mejor la labor de un juez. Una medida de coerción lo que busca es atar al imputado al proceso, sobre todo limitar su peligro de fuga. Entonces, el juez hace una labor técnica donde se miden esos parámetros, cuál es el arraigo del imputado en cuanto a la parte social, familiar, de trabajo, de estudios, cuál es el nivel de impacto de sus hechos respecto de la sociedad, pero sobre todo muy vinculado a controlar ese peligro de fuga. No en todos los casos hay peligro de fuga. La prisión preventiva es una medida excepcional
no dicho por los jueces, es el legislador dominicano que ha entendido que la prisión preventiva solamente debe imponerse cuando no hay otra medida que pueda garantizar la presencia del imputado en el proceso. Hace unos días me llamó mucho la atención, en mi rol de docente en la universidad, cuando terminamos el ciclo, yo siempre pregunto que cuál ha sido la vivencia y el aprendizaje del estudiante en el transcurso. Y una de mis estudiantes me decía, maestra, me ha gustado mucho saber que cuando se da un proceso penal, no solamente la prisión preventiva es la solución. Porque para mí, si 2 vecinos míos tenían una situación de golpes y heridas, para mí lo único que iba a prevalecer era la prisión preventiva. Yo no sabía que existían otras medidas de coerción. Te lo dice un estudiante de derecho, pero esa es la realidad de mucha gente. Hay un sinsabor si no se aplica la prisión preventiva en un escenario procesal donde el proceso inicia, donde todavía nos queda una audiencia intermedia y donde vamos a un juicio de fondo. Una parte puntual muy conectada con la labor que está haciendo el Poder Judicial en la actualidad es que nosotros hemos puesto en funcionamiento el observatorio judicial. ¿Qué hace el observatorio judicial? Colgar informes, colocar todo lo relativo a estadísticas judiciales, y ese observatorio de la mano también de la Juristeca, que es un instrumento en donde están colgadas todas las decisiones del Poder Judicial. Hay un compromiso que sí debe surgir desde la ciudadanía y que sería muy positivo, y es que a través de la Juristeca usted puede entrar a buscar cuáles son las decisiones de los diferentes tribunales y estudiarlas. Yo siempre digo que es muy riesgoso dar una opinión sobre una decisión judicial opinando solamente desde lo que se coloca en las redes sociales o en los medios de comunicación, porque lo que ve el juez en un expediente puede ser drásticamente distinto. Usted en el mediatismo, en el populismo penal, puede ver una persona cegada totalmente de culpabilidad. Para la ciudadanía es totalmente culpable, pero cuando usted como juez, que le toca ver el expediente, va y dice, pero las pruebas no lo vinculan. Las pruebas son ilegales. ¿Cómo logramos esa sanción? Exactamente en ese punto. En el caso de Brianna, a confesión de parte y sin ustedes lograr recabar todas las evidencias necesarias para imputar al imputado, ¿no? ¿Qué sucede en un caso como este? O sea, ya vimos que el tío declaró que fue él el responsable de asesinar a la niña. Ahora, ahí ¿qué vuelvo procede? y aterrizo, no en el caso, ¿verdad? Un caso en Me curso que pudiera llegar a nuestra jurisdicción. Para ver si la refraseo, si me permite, bien, Mari. En un caso hipotético en el que en el que desaparece una menor o un menor y familiares confiesan haber participado, haber cometido un crimen ante esa persona, pero no existen hoy en día las pruebas suficientes para condenar o judicializar ese proceso. ¿Qué se hace? Es que ahí vuelvo, les explico, sin aterrizar en el caso en cuestión, que es un caso en curso, una respuesta académica y de estudio de proceso penal. Independientemente de las confesiones que se den en un proceso, al Ministerio Público le corresponde investigar el suceso. Que la investigación se corresponda con las confesiones, excelentísimo. Pero para asegurar un principio de seguridad jurídica, el Ministerio Público tiene que hacerlo. Si no, podríamos caer en una situación de impunidad en el proceso. Y en la doctrina o desde la doctrina hay estudios interesantísimos que se han hecho viendo relaciones familiares. Por ejemplo, ¿cuántos padres no darían a cambio su libertad por salvar un hijo? Entonces, si se da un crimen o un delito, tu hijo lo cometió, pero yo te amo, tú eres más joven, yo no tengo ya mucha esperanza de vida en cuanto al cronograma que he agotado en este mundo terrenal, pues mira, yo voy a confesar que ese crimen o delito lo realicé yo para yo irme por ti a la prisión. No basta, hay que hacer la investigación. Depende si usted es Marlene Martínez. O sea, usted tiene que demostrar la confesión. Es que el Ministerio Público, imagínate un Ministerio Público que por una confesión no haga su labor de investigación. Lo que le explico, técnicamente hablando, es que de todas formas el Ministerio Público tiene el deber de investigar qué es lo que está haciendo en la actualidad, independientemente de las confesiones. Claro. Entonces, que es lo correcto técnicamente hablando. Con respecto a lo que decía en la respuesta anterior, y quiero rescatar parte del discurso del doctor Molina el día 7, y se había hecho anteriormente, no recuerdo en qué oportunidad, pero recientemente, en la exhortación a los jueces a no dejarse presionar precisamente por la opinión pública, por lo que se dice en las redes, en casos que son particularmente sensibles para la toma de la decisión.
¿Usted entiende que estamos en una época en la que eso efectivamente está ocurriendo? Y en todo caso, ¿cómo evitar que el juez tome una decisión más pensando en lo que dicen las redes sociales que lo que puede estar teniendo sobre su escritorio? Miren, en la actualidad el Poder Judicial ha priorizado el régimen de comportamiento ético, actualizando el Código de Comportamiento Ético y sobre todo sensibilizándonos en la materia en diferentes jornadas. De verdad que hasta jocoso es, porque yo no sé a cuántos encuentros en materia de ética nos han convocado a los jueces. Y esto está muy vinculado a la ética. Usted como juez tiene que conocer la norma, usted tiene que saber que el proceso penal y las decisiones que pueden suscitarse en el proceso penal no necesariamente tienen que ser de la simpatía del pueblo, porque el mediatismo no nos puede arrastrar a violentar las reglas del debido proceso. Pero en todo caso, lo que usted establece ahí está muy vinculado a esa ética del juzgador. El juzgador, al fallar, tiene que ser prudente, tiene que apegarse a la norma jurídica que está vigente y sobre todo tiene que ser valiente en la decisión que se va a tomar, porque si no, entonces volvemos a lo mismo. Hay una seguridad jurídica que se lesiona considerablemente cuando el juez entonces se aparta del derecho y entonces actúa por el mero clamor social. El clamor social es muy importante, importantísimo, pero nunca puede llevarse de encuentro lo que la ley y la Constitución nos ponen como tarea en cuanto a la aplicación diaria. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí se le da mucho peso a cuando los temas son muy mediáticos. Incluso en semanas anteriores hemos escuchado a un abogado hablar sobre las estafas inmobiliarias, que ha dicho que los casos que han salido a la luz, a relucir, son los casos que únicamente se han hecho mediáticos. Pero miren algo, denegándole así el derecho a otros ciudadanos de poner sus denuncias ante el Ministerio Público, que se dio un caso antes de miren algo, que es un punto que no quisiera. Antes de salir de vacaciones hubo una denuncia de una ciudadana que iba a interponer una denuncia ante el Ministerio Público y la remitieron al DICAT. Y en el DICAT le habían dicho que ellos estaban cerrados de vacaciones, que volviera el 6 de enero. Pero por eso ejemplo, no la población tiene la idea de que solamente los casos que se hacen muy mediáticos se atienden. ¿Qué usted opina sobre ese particular? Ciertamente, a veces, de hecho, y poniendo el ejemplo también de otras cuestiones, a veces sale un título en una noticia que dice, condenan a tantos años a tal persona por tal cuestión, como si fuese un hecho aislado. Pero es que la justicia dominicana atiende miles de procesos. Son decenas de procesos en cada tribunal todos los años. Entonces, mira, por eso mencionaba la importancia de ver las estadísticas que se cuelgan en el observatorio judicial. Y sobre todo, hay una opinión que se repite mucho. Bueno, la justicia solamente es para los pobres. Si usted se pone a ver las estadísticas de las decisiones judiciales, es más, si usted se sienta en un tribunal, porque los procesos penales, si no tienen en juego el pudor, la intimidad de las personas, son abiertos para el público, los juicios de fondo. Si usted se sienta un día en un juicio de fondo, que es muy interesante ir a verlos, usted se va a dar cuenta que hay condenas para todo tipo de ciudadanos. Porque el juez, cuando va a dictar una sentencia, no le importa el nivel socioeconómico de la persona, simplemente va a ver que le están planteando un hecho, si hay pruebas contundentes en contra de esa persona o no, y va a dictar esa sentencia. Es importante comentarles a ustedes que ese mediatismo penal, y usted decía, ¿cómo un juez va a actuar por lo que pide la ciudadanía? Miren, no podemos dejar de contarles a ustedes que en la actualidad el Poder Judicial ha puesto en marcha el Plan Justicia del Futuro 2034. Es un plan que lanzamos en Televisión Nacional hace muy poco. Sé que lo vieron, se conectaron miles de personas. Y uno de los ejes de este Plan Justicia 2034 o de los propósitos es el fortalecimiento de la independencia judicial. Es también humanizar el servicio de justicia, digitalizarlo en su totalidad, lograr mayor sostenibilidad de ese plan y sobre todo uso de la innovación a través de la inteligencia artificial y todo lo demás. La importancia de seguir trabajando con la independencia judicial es que nosotros podemos robustecer la democracia en nuestro país. Este Plan Justicia del Futuro 2034 tiene una particularidad muy esencial, y es que a través de el Poder Judicial
cedió prácticamente la administración del Poder Judicial. Participaron más de 3.000 personas en más de 210 mesas de trabajo. ¿Y qué se utilizó? Por primera vez en República Dominicana se utilizó una estrategia muy innovadora que usan instituciones en otros países para anticiparse a posibles riesgos o posibles impactos negativos. Se llama tiene que ver con una estrategia de escenarios, un enfoque por escenarios. Yo estudio qué pudiera pasar con la República Dominicana de acá al 2034 y este plan lo que me permite es dar una respuesta efectiva para que el Poder Judicial se mantenga a flote trabajando con el más alto estándar de eficiencia, como dije, y sobre todo poniendo a los ciudadanos en el centro de sus acciones. Magistrada, ¿qué tanta discrecionalidad tiene un juez al momento de yo no sé si decir impartir justicia o de dictar una sentencia? O sea, me imagino, no, hay unas herramientas que el juez tiene para decidir, una persona condenada por esto, si es hallada culpable, se le tiene el abanico de opciones el juez para condenarlo, no sé, digamos de 7 a 10 años o de 5 a 10 años. ¿Cómo es la discrecionalidad de un juez y qué toma en cuenta para decidir si es de 5 o si es de 10 la condena? Por decir, no sé si me doy a entender. Yo me enredé yo mismo, la verdad. Mire, la primera herramienta que tiene el juez se la debe a la Escuela Nacional de la Judicatura. La Escuela Nacional de la Judicatura ha formado en este tiempo, 2019-2026, más de 164,000 usuarios, incluyéndonos a nosotros los jueces, en diferentes asuntos técnicos, incluyendo el proceso penal. Por ejemplo, en cuanto a la optimización del proceso penal, el 100% de los jueces están capacitados. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el juez? La Constitución, tiene la ley o las leyes en materia penal, el proceso penal. Y en este sentido es importante establecer que el Código Procesal Penal ha traído una novedad interesantísima ahora que tiene que ver con la determinación de la pena. Cuando el juez va a aplicar una pena, tomando en cuenta lo que usted decía, en República Dominicana no hay penas cerradas. Es decir, tal hecho no solamente se sanciona con 20 años, sino que tú tienes una flexibilidad de sancionar a la persona entre 5 a 20 años, 10 a 20 años. Y en ese sentido el juez sí puede tomar, por ejemplo, ¿por qué no sanciono a una persona a 20 años? ¿O por qué sanciono a alguien a 20 y a otro lo sanciono a 15? ¿Cuál es la diferencia? Por el mismo hecho. Ustedes saben por qué. Porque en los criterios de la determinación de la pena, que no es un invento del juez, el legislador te dice que tú tienes que tomar en cuenta. Tú tienes que ver la situación real del imputado, el grado de participación en el hecho, si es una persona reincidente, incluso su situación social en el momento, hasta incluso la influencia que se tenga por temas de etnia o de cultura. Y pongo un ejemplo. Imaginemos que para nosotros en República Dominicana la ablación femenina es un asunto inhumano, es un asunto muy cruel. Pero imagínense que un extranjero de una de las tribus de África venga a República Dominicana por un tema, cualquiera. Sí. Y eso se dé en territorio dominicano. El juez en ese momento tiene que ver que ese imputado hizo este hecho, que obviamente no se va a dejar de penar, se va a sancionar porque para nosotros está prohibido, pero tienes que ver el contexto cultural en que la persona lo hizo. ¿Lo hizo porque quería provocar un daño? ¿Lo hizo para infringir la ley? No, lo hizo porque en su cultura eso es un hecho que incluso las niñas piden ellas mismas como parte del honor, como parte de adentrarse a la vida adulta. Bien, entonces, en los criterios de determinación de la pena, el Código Procesal Penal nos da un listado de asuntos que hay que observar en el imputado. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal trae consigo una novedad y es la realización de guías de sentencia. Y son una especie como de puntajes que se van a dar para determinar la pena. Lamentablemente, y ahí respondo, muchas personas dicen que la justicia es solamente para los pobres y en cierta manera tienen la razón. ¿Por qué? Porque lamentablemente el grado económico de una persona define mucho, lamentablemente, el nivel de arraigo. ¿Eso es una responsabilidad de la Judicatura Dominicana o de los jueces? No, es una situación de la desigualdad que viene desde el Estado por las faltas de oportunidades. Entonces, usted tiene una persona que se robó una piña, tiene otra que se robó la misma piña. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted se presenta ante un tribunal y el juez le pregunta, dígame fulano, ¿usted tiene cédula? No, yo no tengo cédula. Fulano, ¿usted sí tiene? Claro, yo tengo cédula. Fulano, por esta piña, ¿usted tiene, cuál es su domicilio? No, yo no me acuerdo de la dirección, yo vivo con una tía hace 15 días. ¿Y usted cuál es su domicilio? Mire, magistrada, yo vivo hace 40 años en tal lugar. Esta es mi dirección, te da el número de la calle, de la casa. ¿Con quién usted anda en el día de hoy? Claro. Magistrada, mi abuela, mis padres, mis primos están ahí afuera de la sala del tribunal.
¿Y usted con quién anda? No, yo ando solo, la mamá mía se murió hace tiempo, mis hermanas no, yo no hace tiempo que no sé. O sea, todo eso es nivel de arraigo. ¿Y usted qué estudió? Mire, yo tengo 5 maestrías. Yo trabajo en tal empresa, Rastrero, tengo 20. sí, ¿Y usted qué hace? No hace nada. La llevo sin querer. Entonces, la aplicación de la pena o de las medidas de coerción va a ser la misma, aún en el mismo hecho en cuanto a las dos personas. No va a ser la misma porque nosotros tenemos que evitar un peligro de fuga y hay uno que tiene mayor arraigo y hay otro que tiene menos. Ahora, esa desigualdad entre esas dos personas, y no lo digo, ¿verdad?, por nosotros no asumir todo, compromiso judicial en ese sentido, pero hay que poner el apellido donde está el nombre. O sea, ¿a quién le corresponde nivelar la igualdad en República Dominicana a nivel de oportunidades? Pensando en todo eso, que tiene que tomar en cuenta un juez, ¿son incomprendidos los jueces en la República Dominicana? Miren, los jueces en República Dominicana, y la realidad es que en cualquier parte del mundo son incomprendidos. Hace un tiempo nosotros hemos trabajado en el Poder Judicial una política de comunicación y de participación ciudadana importantísima, donde hemos estudiado otros modelos de cómo los poderes judiciales trabajan el tema de la comunicación. Y bueno, miren, estar aquí es un ejemplo de toda la prioridad que ha dado el Poder Judicial a esa comunicación, a programas de vocería, a que los jueces nos acerquemos a los periodistas, a la ciudadanía. Y la realidad es que cuando tú te entras en una red social de otro país, tú te das cuenta que hay mucho nivel de credibilidad desmejorado en otros países, porque en todos los países, no, como usted decía hace un momento, lo que la gente quiere no es lo que está en un expediente, que es de donde va a partir la decisión final. Entonces, ese es un factor importantísimo que tenemos que ver siempre. Doctora, voy a un caso que se podría decir anecdótico, pero es un caso real. Pero me gustaría saber cómo lo ve usted. Usted sabe que desde el fin de semana pasado, el mundo entero está pendiente de lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Ya todos sabemos, ¿cómo se llama? Justamente detenidos hoy día, en mi opinión, en Nueva York. Se pudo conocer por personas que estuvieron presentes en la audiencia que el juez lo primero que hizo fue preguntarle a ellos como imputados, preguntarle ¿quién es usted? O sea, para que se identificaran. Ese era el primer paso. Y Nicolás Maduro, por lo que se ha dicho en todos los medios, no se limitó a decir yo soy Nicolás Maduro Moros, sino que utilizó lo que pareciera ser una estrategia jurídica. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, me considero preso, no me acuerdo qué, preso de guerra, prisionero de guerra. Y el juez le respondió en ese momento, limítese a decir si usted es Nicolás Maduro Moros. Y él volvió a responder con todo el discurso que había dado anteriormente. En un caso como ese, bueno, evidentemente los ordenamientos jurídicos son distintos, pero ¿cuál debe ser una respuesta si le ocurriera eso a usted en un proceso? Cuando usted pregunta, ¿se puede identificar si usted es Villamari Santana? Y ella empieza con toda una retahíla de mensajes allí. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué? O hay que permitirle que digan lo que digan. Cuéntenos un poco eso desde el punto de vista de estrategia jurídica. Mire, se da igual en República Dominicana. En el proceso penal, por cada etapa, hay pues una solemnidad en las audiencias. Hay un ritual, por decirlo así, de cómo debe iniciar la audiencia. Se llama manejo de audiencias. De hecho, hasta en la universidad, cuando vamos a simular una audiencia, le damos una lista como de pasos de cómo debe ser el desenvolvimiento. Entonces, en la parte inicial, las partes en un tribunal se registran y lo que queremos de la persona es su nombre y sus generales. Más nada. No queremos un discurso más allá. Y bueno, como parte de la dirección del juez en un tribunal, usted puede ir limitando la participación de las partes para que se adecúen, ¿verdad?, a esa tramitación normal establecida por la ley de una audiencia. Entonces, pero en el momento del registro... Pero, escúcheme, algo como ese sí podría considerarse que es que está tratando de incidir en la mente del juez. Pero el juez tiene una formación técnica
que le permite pues identificar en base a qué parámetros va a tomar una decisión independientemente de una estrategia a nivel de derecho material de defensa que tenga la persona. O sea, es un derecho esa defensa material estratégica. Ahora usted como juez es que tiene el criterio técnico y jurídico para tomar la decisión al final. Nosotros no nos dejamos influenciar de esa manera. Bueno, el juez tiene una preparación para dejarse influenciar solamente por lo que debe influenciarse, que como le dije anteriormente, Constitución, leyes vigentes. Ese es el respeto irrestricto del juez a la ley y más nada. Ninguna presión externa, ninguna estrategia externa puede ser parte de las condiciones de la decisión que va a tomar el juez. Doctora, como yo no quiero ser responsable de que haya una mayor mora judicial el día de hoy, usted debe tener alguna audiencia, ¿verdad? Algún compromiso. Vamos a liberarla por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, gracias por invitar al Poder Judicial Dominicano a este espacio para hablar sobre todos los avances que tenemos y sobre todo que nos sigan acompañando porque es una justicia que todavía se está construyendo. Acompáñenos hasta el 2034 y bueno, en todo lo que siguen estos años, porque nuestro interés es rendir cuentas, mantener a la ciudadanía dentro del Poder Judicial en la toma de decisiones y construir juntos la justicia del futuro para el año 2034. Yo lamento que no haya venido Máximo Romero hoy para que usted ya le viera la cara y que cuando lo vea en el tribunal no lo vaya a tratar tan mal. Gracias. Rosalme Guerrero, jueza del 5º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con nosotros en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.